dummies. Una que no traiga cronologías ni lenguajes viejos. Oye, no, de hecho eso es del Viejo Testamento, güey. Que lo de las cronologías. Lo de los que se convirtieron en sal. Ah. Bueno, entonces este vato, güey, pues sí, bueno, vamos a obviar mucha parte de su... Pero bueno, pues anduvo ahí de pueblito en pueblito, hablando de la liberación y todo. El movimiento mundial más importante. El movimiento más importante a nivel mundial. Hay que recordar, bueno, hay que señalar, ¿no? Según algunas de las fuentes que yo consulté, que el Mesías que esperaban estos vatos, o sea, era un término militar, güey. Ellos esperaban un líder militar que los ayudara a liberarse de los romanos, güey. Que en ese entonces, pues, eran a su vez reyes, ¿no, güey? ¿O no? Eran reyes, sí, claro. O sea, el Mesías iba a nacer entre los reyes. No entre el... Iban a ser un rey, iban a ser él como rey. Entonces, donde naciera, ¿no? Uh-huh. Pero ellos esperaban un líder militar. No como un carpintero montado en burro. No, alguien que viniera a hablarles de paz. O sea, como ahora lo vemos, alguien hablando de amor y de paz, sino que él venía a hablar de liberar a los judíos, güey, y reclamar lo que les pertenecía, pues. Entonces, la fiesta más, y este fue el primer aprendizaje que tuve yo esta semana, es que la Pascua, porque yo siempre he identificado la Pascua como pues la resurrección de Cristo, ¿no? No, los judíos tienen su Pascua desde antes, ¿no? La Pascua judía ya existía, güey. La Pascua se celebraba precisamente la vez que el ángel de la muerte llegó a Egipto y mató a los primogénitos de todas las familias y a las crías de los animales y la chingada. Entonces, que les dijo a... Dios les mandó el mensaje de que tenían que pintar su puerta con sangre de cordero y sacrificar un cordero y pintar la puerta, ¿no? Sí, y esa es la celebración de la Pascua judía. O sea, ese hecho, pues. Celebran ese hecho bueno, pues lo celebran sangre de cordero que limpias los pecados del mundo. No, ahí viene después, ahorita te explico. Esa celebración, pues, se hacía con una peregrinación hacia el templo, a Jerusalén, al templo chingón de los judíos, que para entonces ya los romanos ya se los habían reconstruido. Una de las políticas que seguían los romanos en esos tiempos era pues respetar, llegar a los pueblos dominados, llegaban y les respetaban la religión. Ahorita más adelante también te digo porque es importante. Y hasta se las fomentaban. Y hasta se las fomentaban, pues porque ya lo veían como mecanismo de control, ¿verdad? O sea, ellos llegaban y decían, para mí páguenme los impuestos, a mí me vale madre que... como mi Kublai Khan. Ándale, a mí me vale madre que usted quiera a mis dioses o al suyo, me vale chorizo, nomás páguenme los impuestos y no me interesa más, ¿no? Entonces, les arreglaron el templo, se los tenían acá, se los pimpearon. Muy bien. Eso debería ser Andrés Manuel. Eso debe ser Andrés Manuel en vez de llegar y ponerlo consulta. En vez de querer desmadrar el aeropuerto. Aquí viene la primera duda que surge, o la primera ahí confrontación, porque aquí dice que era la Pascua del año 30, no del año 33. Pero bueno, pues son 3 años, ¿no? Pues ese año llega Jesús el domingo a Jerusalén. Oye, ¿y llevaban cronología de los años en ese momento? Llevaban otro calendario. Pues por no eso, pero vivimos en el año 7200. No así. Pero es una buena pregunta, güey. ¿Cómo los contaban? Bueno, pues a ver si para mañana te la traes resuelta. El año del mono. El año de la rata. Llega a Jerusalén con varios seguidores, ¿no? Pues entre ellos obviamente sus discípulos. Y la raza lo recibe porque ya tenía su fama ganada. Y entonces la raza lo recibe con vítores y con ramas de árboles que le ponen ahí a su paso, ¿no? Y con hojas de palma, lo que conocemos como el Domingo de Ramos, que ahora este año se me pasó felicitarte.
Es que ya no estás en Facebook, amiguito. Ya no estoy casi en Facebook, pero es una buena... Desinstalaste la app en tu protesta contra Mark Zuckerberg. Ajá. 2 años Para adelante. para que no supieran todos mis movimientos y no influyeran en mi voto. Para eso te tengo a ti. Bueno, pues siempre teníamos un gag en Facebook que yo felicitaba a David en un domingo de Ramos y era muy chistoso, ¿no? Pero pues ya no. Entonces, pues así era la costumbre de aquellos tiempos, ¿no? Ellos celebraban así a los grandes desfiles por una tradición de ellos también, de una de esas veces de las tantas veces que los liberaron de una opresión. Entonces, pues entra a Jerusalén y se le ocurre ir al templo. Este es el hecho que al parecer marcó todo el pedo. O sea, Jesús era un rebelde más de muchos. No era de los más importantes al parecer, puesto que seguía vivo. Y si no, hacía rato que le hubieran dado cuello como no a Juan Bautista. Que le habían dado cuellito, Simón. Entonces, y eso que en los hechos se la pasaba diciendo que el Mencho se la pela, ¿no? Porque él decía que él era el rey de... No, lo que pasa es que él traía una... No, él no decía eso todavía. ¿Todavía no? Todavía no, espérate. Él traía una política tipo Gandhi. Una estrategia de Gandhi. Según esto, ¿no? ¿Cuál es la estrategia de Gandhi? Platícanos. Pues Gandhi era pacifista, ¿no? Sí, pues yo sé que hacía huelgas de hambre y cosas así, buena ondita. Sí, pero... pues, exactamente, pues eso, hacer cositas buena ondita y somos más los buenos y curaba muertos y multiplicaba panes, ¿no? Y hablaba de amor y todo eso. Y ahorita vamos a ver cuál fue el pedo con eso. Precisamente llega a Jerusalén y se va al templo, a este templo. El templo estaba dividido en varias partes, en varias etapas, ¿no? Digamos que la parte de afuera era lo que se conocía como el patio de los gentiles. Cualquiera podía entrar. Un gentil es alguien, para un judío, un gentil es alguien que no es judío. Así nos dicen ellos, ¿no? Entonces, de ahí viene gente. Pues no sé si es al revés o así, o como sea, pero por eso es posible, no sé. El patio de los gentiles, pues entraba cualquiera. Y ya más adentro, pues sí, por ejemplo, ya si estabas lisiado o enfermo o eras un pecador, pues ya no podías entrar. Y luego ya si no eras judío, pues ya no puedes entrar mero. Y luego ya si no eras de los clérigos machines, ya no puedes entrar ahí al mero centro, ¿no? Donde estaba el arca de la alianza y donde se supone que vivía el Espíritu de Dios. Pero ahí en el patio de los gentiles, pues si todos los años había peregrinación, obviamente se juntaba la racita a vender chingadera y media, ¿no? Y que llega este vato y arma, ahora sí que literalmente la de Dios es padre. Ah, pues sí agarró, que tuvo la paciencia de armar unos látigos, ¿no? Para latillar a todos los mercaderes. Se armó a chingazos, tirando mesas, y la raza que andaba vendiendo animales le rompió ahí los corrales y le salieron los animales volando y tiró las monedas y órale putos aquí. Haz de cuenta como cuando... la casa de mi padre, Dios. Cuando, pues que llegas a la X que hizo el Teto y luego que están viendo Goku, están putas. Aquí es para hacer eventos políticos, pendejos, llega el Teto ahí y rompe. Entonces, ese es uno de los eventos que llama más la atención, obviamente, ¿no? Porque obviamente, pues como es de suponerse, el templo era uno de los lugares más resguardados y más importantes. O sea, en esa época, imagínate, no solamente era un templo como ahorita era un templo, pues pues ahí era el núcleo administrativo y comercial de la ciudad. O sea, era como ir al Palacio de Gobierno, ¿no? Y, o sea, de hecho... O sea, era un acto político trascendente. Era un acto político, pues un statement ahí político trascendente, güey. De hecho, había tropas romanas siempre ahí en las afueras del templo, pues, resguardando el orden. Y más en esas fechas, pues, que era Pascua, ¿no? Que venía mucha gente a las festividades. Oye, fui ahorita muy, insistente con lo de los látigos estos, porque yo escuché a este señor Sánchez Cota, aunque claro, él desde su perspectiva cristiana, decir que él, ese acto, ¿lo escuchaste cuando lo mandé?
No, pero dijiste que era rabino. A lo mejor me confundí. Pero es un cristiano, un vato de esos que dicen que no tienen religión. Que sí es una religión de alguna manera, pero bueno. El vato decir que no había sido un arranque de ira ni nada, que fue un acto calculado lo que hizo ahí de ir a desarmar la vendimia que tenían en el templo. Porque a través de la historia, o al menos yo sí, ese evento yo sí lo había escuchado, pero a mí se me afiguraba como un pedo que llegó y vio ese pedo, se encabronó y órale a la verga, putos. Y que a lo mejor ya más templado pudo haber pensado otra cosa, pero que no. O sea, fue un acto calculado. Seguramente tenía que haber sido un acto calculado, güey, porque es, o sea, si tú vas ahorita, güey, a Palacio Nacional, güey, o a Los Pinos a hacer un desmadre, si no lo planeo no me va a salir. Lo tienes que tener bien pensado. No, o sea... Aunque lo planee, quién sabe si me salga, pero si no lo planeo, lo más probable es muy difícil que tú entres ahí, güey, y ya estando ahí te vuelvas loco y empiezas a tirar chingazos. Pues tiene que ser un acto calculado. Uh-huh. Porque aparte él ya sabía cómo estaba el pedo, seguramente, güey. O sea, no es como que llegó y ya, cabrón, ya descansen aquí, ¿no? O sea, es que llegó, o sea, fue por ellos, ¿no? E incluso, bueno, una de las dudas que hay ahí es que si ahí dijo eso, porque también en las películas, entonces, no convirtáis la casa de mi padre en un mercado, no sé qué. Pero él nunca dice ahí, bueno, según los evangelios, él nunca se declara ahí hijo de Dios. Solamente dice, y los evangelios, bueno, los evangelios, los nuevos, ¿no? Los de Mateo, Marcos, y no, Juan, y no sé qué pedo. Ahorita digo cuáles son. Dicen que refirió al Viejo Testamento y lo único que dijo que citó a los profetas Isaías y Jeremías y dijo, o sea, ellos citando a Dios, ¿no? La frase fue: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. Rima, pero no es a propósito, porque son dos citas de dos profetas distintos. Entonces, ahí pues no intervienen las tropas romanas, ¿no? Por lo que le llaman autonomía universitaria. Que no podían entrar al templo. El templo tenía sus propias autoridades locales. Y eran pasalonas igual que las No, universidades. Pues no eran pasalonas, pero no quisieron meterse en pedos en plena Pascua. O sea, de hecho una de las teorías es que no lo aprendieron ahí. El rector Grau en plena acción. Porque no querían causar ahí pedos en plena Pascua, ¿no? O puede ser que también que los romanos pues simplemente no le daban importancia. Pues era un güey más que andaba haciendo revoltijos y no le daban mucha importancia. Los que sí se emputaron mucho pues fueron los clérigos. O sea, sí se emputaron mucho los clérigos judíos. Uh-huh. Pero no pidieron la intervención de los romanos en ese momento. O si la pidieron, los romanos no les hicieron caso, ¿no? Pero al parecer no la pidieron porque ellos querían mantener cierto orden en las fiestas. No querían desmadrar las fiestas y dijeron, pues déjalo ahorita que haga su pedo y luego vemos, ¿no? Todo el mundo lo vamos a crucificar. Sí, de su chingadísima. Entonces es lo que aseguran los evangelios, que por cierto esos evangelios se escribieron 60 o 70 años después, algunos. O sea, en realidad no los escribieron los que se supone que los escribieron. Ah, no fue Pablo, no fue Juan. No fueron ellos. Pero sí dicen que o sea, que los clérigos no quisieron actuar en ese momento, pero que sí se la guardaron, ¿no? Y otros, hay un historiador que es el que te comentaba ahorita, que se llama Josefo, pues ya más o menos reconocido, ¿no? Pues una persona que escribía en esas épocas, no está en la Biblia, pero es un historiador de la época, así como, pues no sé, güey, como Mieri Terán de la independencia de México o algo así, un historiador de los reconocidos de esa época, ¿no? Y ese vato habla de la existencia de Chuyito. Sí, pues ese vato narra todos estos hechos. La verga. Mira, es la primera vez que me vengo a enterar aquí en el tren que Chuyito se habla de él más allá de la Biblia. Entonces, él sí dice que Poncio Pilato, que para entonces era el rector el prefecto de esa provincia. Los romanos al principio habían dejado al rey Herodes, pero cuando se murió y los hijos la empezaron a cagar, nombraron un prefecto. Entonces en ese entonces estaba Poncio Pilato. Y entonces
Josefo dice que Poncio Pilato sí vio una amenaza ahí en Jesús por esa actuación. Ahorita te explico cuál es la diferencia, por qué es importante esta parte. Total que este dato desmadra el templo.